¡Bam! El espejo se hizo añicos y mi madre cayó al suelo. Todos gritaban. Yo permanecía tranquila. Y entonces entendí que nada volvería a ser como antes. El aire en el gran comedor de nuestra finca en el Valle de Napa solía oler a cabernet añejado en barricas y a una riqueza de generaciones pasadas. Hoy olía a ozono y a traición fría y calculada. La palma de mi madre aún me quemaba la piel. Jennifer siempre había sido certera en sus golpes, pero nunca delante de toda la familia. No me moví, no lloré, ni siquiera le di el gusto de verme temblar. Me quedé allí, dejando que el silencio se asentara sobre los 30 familiares reunidos para nuestra fiesta anual de otoño, como una niebla pesada que no dejaba respirar. Mi hermana Victoria estaba a mi izquierda. Tenía 32 años, brillaba con intensidad y su energía era tan voraz que casi podía saborearla. Acababa de colocar sobre la mesa de caoba una carpeta de cuero. Dentro estaba la escritura de nuestra finca, la joya del valle, valorada en $15.600.000. «Fírmala, Emily», susurró Victoria, rompiendo el silencio con esa voz que era mitad súplica, mitad orden. «Entrégame la escritura ahora mismo. La firma de inversiones de Ryan atraviesa una crisis de liquidez y esta propiedad es la única garantía que puede salvar la reputación de nuestra familia. Ni siquiera estás presente. Estás demasiado ocupada jugando con tu cámara en Nueva York y Londres como para preocuparte por lo que le pase a esta tierra». La observé. Su traje a medida, comprado con una línea de crédito que había pagado discretamente hacía 3 meses, parecía más una armadura que un vestido. Luego miré a nuestra madre, Jennifer, cuyo rostro ardía de una ira aterradora y justificada. Para ellos yo no era hija ni hermana, era un recurso. Yo era la inversora silenciosa que había estado financiando su estilo de vida mientras construía mi propia carrera como fotógrafa de arquitectura. Mi paciencia había sido un lujo que ellos habían explotado durante años, pero hoy la cuenta estaba vacía. «No voy a firmar nada», dije, con la voz fría y medida. No era fuerte, pero bastó para callar a los primos murmurando al otro extremo de la mesa mientras levantaban el tenedor a mitad de un sorbo. «Este viñedo no pertenece a la familia como piensas, y desde luego no es garantía de las deudas de juego de Ryan». Fue entonces cuando llegó el segundo golpe. No físico, sino el peso de la voz de mi madre. «No tienes elección, Emily», susurró Jennifer, inclinándose hasta que pude ver el reflejo de la lámpara en sus ojos gélidos. «Siempre has sido la forastera. Te dejamos perseguir tus pequeños sueños mientras Victoria se quedaba aquí manteniendo todo bajo control. Nos debes esto. Haz lo que te decimos o dejarás de formar parte de este nombre». Sentí la prisión invisible apretándome al pecho, esa cadena pesada de obligaciones que me había mantenido pequeña durante 28 años. Pero entonces, Samuel se levantó. Samuel había sido abogado de mi abuelo durante 4 décadas. Tenía 62 años y un traje gris oscuro que parecía tan firme como su reputación. No miró a los familiares, ni a las tías llorando, ni a los primos sonriendo con suficiencia. Se centró en mi madre, que seguía de pie junto a mí como un juez. «Jennifer», dijo Samuel, bajando la voz a un tono que imponía respeto absoluto, «te recomiendo que te sientes y bajes la mano». Mi madre soltó una risa aguda y arrogante. «Este es un asunto privado de familia, Samuel. Mi hija está siendo difícil con su herencia». Samuel no parpadeó. Sacó una carpeta gruesa y notariada de su maletín. «Ahí es donde te equivocas», susurró, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «¿Sabes siquiera quién es el verdadero dueño de esta herencia de $15.600.000? Mi abuelo había incluido una cláusula estricta de confidencialidad en el fideicomiso, manteniendo la transferencia en secreto hasta que la liquidez de la herencia se vio amenazada por deudas externas. La sala se quedó en silencio. El golpe de un tenedor contra un plato de porcelana resonó como un disparo. La mano de mi madre se quedó congelada en el aire. La suficiencia de Victoria no solo desapareció, se desmoronó. Miraron a Samuel, luego a la carpeta, y con un miedo lento y creciente volvieron la mirada hacia mí. Samuel se aclaró la garganta, el sonido amplificado por el repentino silencio de la habitación.
El fideicomiso se actualizó hace 15 años, declaró, pasando a la página con la inconfundible firma de mi abuelo. Y a partir de ahora, Emily ya no es solo una beneficiaria. Ella es la única y absoluta propietaria del viñedo, del fideicomiso y de los $4.500.000 en efectivo de la reserva. No sonreí, no sentí calor, sentí una claridad fría y cortante. Esto ya no era una cena familiar, no era contabilidad. Lo que significa, dije, mirando directamente a la hermana que acababa de intentar robarme, es que desde las 12:03 p.m., todos aquí son simplemente huéspedes de mi propiedad, y he decidido que la fiesta se terminó. Fue el sonido de un sueño de $15.600.000 estallando en 1000 pedazos. Vi cómo la sangre abandonaba el rostro de Victoria hasta convertirla en una estatua de mármol de pura avaricia. Mi madre, Jennifer, seguía inclinada hacia adelante, los ojos abiertos como platos, buscando una mentira en la mirada de Samuel. No encontró ninguna. No lloré, no supliqué que me entendieran, solo miré a Samuel y le di la única instrucción que importaba. Samuel, quiero congelar las cuentas corporativas y todas las líneas de crédito vinculadas a la reserva de efectivo del viñedo, inmediatamente. Eso incluye las tarjetas suplementarias de Victoria y Ryan. Victoria finalmente recuperó la voz, pero sonaba estridente y desesperada. No puedes hacer eso, Emily. Ryan tiene pagos de la cartera de inversiones que vencen el lunes. Nos arruinarás. Me levanté, ajustándome la chaqueta con un movimiento lento y deliberado. No estoy arruinando tu vida, Victoria. Solo estoy cancelando la suscripción. He sido la inversora silenciosa en tu versión de familia por demasiado tiempo, y he decidido no renovarla. Mucha gente se pregunta por qué guardé silencio tanto tiempo. ¿Por qué dejé que me trataran como un plan B mientras yo financiaba, en secreto, sus fracasos? Era la cadena invisible del superviviente. Crecí en una casa donde mi único valor era lo que podía aportar. Aprendí a ser quien arregla las cosas, quien no hacía ruido, porque el ruido era peligroso. Vivía en una prisión sin barrotes, con muros de culpa y rejas de deber familiar. Durante 28 años, solo intenté sobrevivir a sus expectativas, con la esperanza de que si daba suficiente, algún día finalmente encajaría. Pero allí comprendí que nunca puedes dar lo suficiente a quienes solo te ven como un recurso. Pasé entre los 30 familiares que ahora susurraban aterrorizados. No fui hacia la puerta principal, me dirigí a la pequeña vitrina de la biblioteca. Allí estaba un objetivo de cámara antiguo, un cristal original que había pertenecido a mi padre. Era lo único en esta casa que no se trataba de una transacción. Sentí el frío peso del metal en la mano, una pieza tangible de un legado que aún no habían logrado vender. ¿Qué haces?, gritó mi madre, con la voz temblorosa, mezcla de miedo y derecho. No puedes irte así, tenemos que arreglar esto, debemos hablar de las deudas de Ryan. Me giré hacia la puerta, con la lente guardada en mi bolso. No sentí ira, solo claridad clínica, nítida. No queda nada por arreglar, Jennifer. Esto no es una avería, es un balance. Y el balance estaba en cero. Salía la niebla, la grava del camino de entrada crujía bajo mis botas. El primer sonido de una libertad que me había costado 28 años de silencio. Detrás de mí, escuchaba los gritos comenzar, las llamadas frenéticas a los banqueros, el colapso que era inevitable desde el momento en que decidieron que mi valor era negociable, ya estaba en marcha. Subí a mi coche y el silencio dentro de la cabina me envolvió como un escudo. No miré atrás, no hacía falta. El conteo había comenzado oficialmente. Samuel me encontró una hora después en un bistró tranquilo en el centro de Napa, donde el aire estaba limpio y libre de los gases tóxicos de la finca. Colocó un pesado libro negro de contabilidad sobre la mesa. Me dijo que aunque todos pensaban que solo había tenido suerte, la suerte no había pagado los impuestos prediales de los últimos 36 meses. Sí, los había pagado. Abrí el libro y las cifras me dejaron helada. Mientras Victoria cargaba $5,000 en compras compulsivas a la cuenta de la herencia, yo había transferido discretamente mis encargos de fotografía, $200,000 al año, para cubrir los gastos de los viñedos. Mi familia no había administrado la finca, la había despilfarrado. Durante 3 años fui la arquitecta silenciosa de su supervivencia, pagando por el suelo que pisaban mientras escupían sobre mi nombre. Me recosté y la comprensión me dio escalofríos. Me pregunté por qué lo había hecho durante tanto tiempo. Porque en mi familia la crueldad se había normalizado. Cuando una madre trata a su hijo como una cuenta que genera intereses durante décadas, dejas de ver el abuso por lo que realmente es. Lo empiezas a ver como el precio de entrada.
Jennifer no me odiaba por ser un fracaso, me odiaba porque era la única parte de su vida que no podía liquidar por completo. En su mundo, el amor era una mercancía, y yo, siendo quien generaba valor, era la que debía mantener bajo control. Era la trampa de la crueldad normalizada. En familias como la mía, los depredadores no son villanos, son administradores con derecho a todo. No les sorprende su propia avaricia, les ofende que alguien ya no sirva a su capricho. Samuel me animó a revisar la línea de mantenimiento. Lo vi. $150,000 destinados a un sistema de riego que nunca existió. El dinero había sido desviado a las cuentas de juego en el extranjero de Ryan. Mi madre había aprobado la transferencia. No solo los había visto robarme, sino que les había dado las llaves de la bóveda. Mi relación con mi madre no era un vínculo, era un contrato. Yo era la socia silenciosa, y ella la directora ejecutiva manipulando las cuentas durante años. Había estado pagando por un asiento en una mesa donde, de hecho, figuraba en el menú. Cerré el libro de contabilidad con un clic final. Le dije a Samuel que la auditoría ya no era opcional. Quería un informe forense de cada dólar que había pasado por el fideicomiso desde la muerte de mi abuelo. Quería ver el momento exacto en que mi madre decidió que la memoria de mi padre valía menos que la próxima apuesta de Ryan. Esta vez, la ira no se mostraba. Era clínico. Era un balance que finalmente tenía sentido. No era la hija ingrata. Yo era la inversora silenciosa que finalmente reclamaba lo que le correspondía. Victoria y Jennifer no pasaron la noche reflexionando sobre sus actos ni buscando reconciliación. Dedicarían esas horas a afilar sus cuchillos, redoblando la apuesta en una crueldad que esta vez ya no tenía poder sobre mí. No hubo disculpas por la bofetada que todavía ardía en mi mejilla, ni arrepentimiento por los años en que me trataron como una cuenta bancaria conveniente. Para cuando la niebla matutina comenzó a levantarse sobre las viñas del Valle de Napa, Victoria ya había lanzado una campaña de difamación masiva en redes sociales. Usó su influencia para propagar mentiras sobre mi negocio de fotografía arquitectónica, creando la narrativa retorcida de que yo había robado la finca mediante manipulación y abuso de ancianos. En su mundo digital, yo era la depredadora que había acosado a nuestro abuelo en sus últimos días, mientras ella se presentaba como la noble protectora intentando salvar el legado familiar de un forastero codicioso. Vi llegar comentarios de gente que ignoraba la verdad, clientes, colegas, desconocidos, todos juzgando la carrera que había construido con mis propias manos. Esta vez, la ira no se mostraba. Era clínico. Miré la pantalla y entendí que Victoria no estaba sorprendida por mis acciones, estaba indignada porque dejé de seguirles el juego. La escalada no terminó con las difamaciones públicas. A las 2 de la mañana exactas, mi teléfono vibró con un ultimátum desesperado de Jennifer, un mensaje diseñado para herirme más profundamente que cualquier golpe físico. Si no firmas la escritura a nombre de Victoria para el viernes, no te molestes en venir a mi funeral. Era la maniobra narcisista definitiva, usar su propia mortalidad para obligarme a regresar a la prisión sin barrotes en la que me tuvo durante 28 años, haciéndome sentir culpable. Me quedé en mi apartamento, con la única luz proveniente de la pantalla brillante. No lloré, ni pregunté cómo podía ser tan cruel. Justo frente a mí, un marco de fotos roto yacía sobre el escritorio. El cristal quebrado atravesaba la sonrisa congelada en la imagen. Era el final simbólico de una relación que, ahora entendía, había sido un parásito que tuve que albergar desde niña. Jennifer no estaba eligiendo a Victoria, estaba eligiendo el dinero que creía que Victoria podía proporcionarle. Mi compasión había sido un lujo que explotaron demasiado tiempo. Pensaron que esto seguía siendo una disputa familiar que podían ganar con amenazas y lágrimas, pero se equivocaron. Esto no era una crisis, esto era un balance final. A medida que se acercaba el viernes, comprendí que ya no eran solo parientes desagradecidos, eran una carga que debía liquidar. No respondí ni un mensaje. Volví a mi hoja de cálculo y empecé a prepararme para la ofensiva profesional que nunca imaginaron. El ambiente en la oficina de Samuel era el opuesto total del caos empapado en vino de la finca de Napa. Olía a cuero viejo, papelería fina y al peso silencioso de una pluma estilográfica a punto de cambiarlo todo. Me senté frente a Samuel, viendo cómo la luz del sol atrapaba el polvo flotando en el aire. Ya no me defendía, estaba pasando de la defensa emocional a una ofensiva legal calculada. Samuel deslizó 3 documentos sobre el escritorio de roble. Eran avisos formales de desalojo.
Durante años, mi familia había tratado las cabañas del viñedo de $15.600.000 como resorts gratuitos. Victoria tenía su retiro creativo y Ryan usaba otra para alojar a sus amigos de póker de alto riesgo. Habían ocupado mi terreno mientras me llamaban forastera desagradecida. Tomé la pluma estilográfica. Su peso frío y metálico se sentía como una herramienta de precisión. No dudé. Firmé cada aviso con mano firme. Una firma para Victoria, una para Ryan, otra para Victoria, uno para Ryan, uno más para los primos lejanos que aplaudieron cuando mi madre me abofeteó. No solo estaba firmando papeles, estaba limpiando mi herencia de parásitos. «Dales 30 días», le dije a Samuel. «Si no salen para el día 31, contacta con el departamento del sheriff. Sin excepciones, sin prórrogas». Después, comenzamos la auditoría forense del fondo fiduciario del viñedo. Durante meses, había sospechado que la supuesta crisis temporal de liquidez que Victoria mencionó era en realidad una clave para algo mucho más criminal. A medida que las cifras salían a la luz, el hedor a malversación se volvió inconfundible. Retiros masivos de efectivo, cientos de miles de dólares desviados a empresas fantasma, todo destinado a Ryan y Victoria. No solo habían vivido a costa mía, habían estado destruyendo el futuro de la herencia para financiar una ludopatía que finalmente se les acabó. Mi compasión había sido un lujo que sobregiraron durante años. Ahora era yo quien hacía los cálculos. Esto ya no era un drama familiar, era una investigación criminal. Observé a Samuel tomando notas en los márgenes del informe de auditoría, el rostro sombrío. Cada número era una bala, cada dólar faltante una razón más para no mirar atrás. Dentro de la oficina, mi portátil brillaba con un amanecer distinto, el de los hechos, las cifras y la retribución silenciosa. Victoria y Jennifer esperaban un colapso. Lo único que conseguirían era un boleto directo al juzgado. Samuel sacó un último documento de la carpeta de auditoría, con el rostro serio y la profesionalidad sombría que siempre lo acompañaba. Era el golpe final que necesitábamos, la prueba que transformaba esta disputa familiar en un caso federal. Presentó un contrato de préstamo por $4.500.000, una deuda con intereses altos, garantizada directamente con el viñedo. Miré la firma al pie del papel. Era la caligrafía audaz y elegante de mi abuelo, pero la fecha estaba estampada 3 días después de que entrara en coma definitivo. Jennifer y Victoria no solo habían usurpado el fideicomiso, habían falsificado la firma de un difunto para aprovecharse de mi futuro. No eran simplemente desagradecidas, eran criminales que habían tratado el legado de mi abuelo como un cheque en blanco. Pero la auditoría reveló una traición todavía más profunda que los $4.500.000. Detrás de los documentos del préstamo, encontré una serie de recibos de venta de un anticuario de lujo. Me quedé sin aliento, y la claridad clínica de mi mente titubeó por un instante. Jennifer había vendido la colección original de cámaras antiguas de mi padre, el único vínculo tangible que me quedaba con él. Observé las cifras del recibo, $12.000. Ese era el precio del recuerdo de mi padre. Seguí la transferencia bancaria y vi exactamente a dónde fue ese dinero, las cuotas de la Hermandad de Victoria y la inscripción para su club social. Habían vendido mi alma para financiar un estatus social tan vacío como sus corazones. Las cámaras de mi padre, el cristal y el metal que había tocado 1000 veces para sentirme cerca de él, habían sido intercambiadas por fiestas y lujo efímero. Esto ya no era una dinámica familiar, era una liquidación sistemática de todo lo que yo valoraba. Me sorprendió darme cuenta de que no era solo la inversora silenciosa en su versión de familia, sino la garantía que habían estado quemando para mantenerse a flote. No les sorprendió lo que habían hecho, les sorprendió que finalmente lo hubiera descubierto. Miré a Samuel y le devolví los recibos. No me temblaba la voz, era el sonido de una puerta cerrándose. Añade la falsificación y el robo de bienes personales a la denuncia penal, le dije. Ya no busco disculpas ni explicaciones, busco la liquidación total de la deuda. La prisión sin barrotes finalmente se había disuelto. No puedes sentir culpa al desalojar a quienes ya le robaron el alma a tu padre. Esto no era una crisis nerviosa. Era la última anotación de un balance escrito con sangre y traición durante 28 años. Y el saldo finalmente estaba por cerrarse. Las puertas de hierro de la finca de Napa parecían más pesadas de lo habitual mientras permanecía tras ellas, observando cómo una camioneta cubierta de polvo se detenía en la entrada.
Jennifer y Victoria aparecieron, pero ya no eran las damas refinadas de alta sociedad que se habían burlado de mí en la mesa 30 días atrás. La ropa de diseñador estaba arrugada y sus ojos enrojecidos, por lo que supuse fueron horas de llanto frenético e inútil. «Emily, abre la puerta», gritó Jennifer con la voz rota, temblando en la quietud del valle. Se aferró a los barrotes, los nudillos blancos. «El banco está en nuestra casa de Albany. Nos han entregado una orden de ejecución hipotecaria». «Se lo están llevando todo. Tienes que hablar con Samuel. Diles que fue un malentendido». «Por favor, soy tu madre». No me moví. No tomé el control remoto para dejarlas entrar. Las miré a través de los pesados barrotes de hierro y comprendí algo que había sabido toda mi vida. Su poder siempre había sido una ilusión cuidadosamente construida. Durante años, Victoria había paseado por este mundo con la arrogancia de una reina, y Jennifer había gobernado nuestra familia con la autoridad de una jueza. Pero era solo una ilusión, una máscara de poder vacía. Su estatus no se sostenía en carácter, inteligencia ni esfuerzo propio. Era un lujo que habían alquilado usando mi cuenta bancaria como garantía. En el momento en que dejé de alimentar la cuenta, la máscara no solo cayó, se hizo añicos. No eran personas poderosas en crisis, eran recipientes vacíos, desprovistos de su única fuente de energía. Sin mi dinero para sostener su vanidad, no sabían cómo existir. No sabían sobrevivir, porque durante 28 años creyeron que ser familia significaba tener un préstamo permanente y sin intereses sobre mi vida y mi trabajo. Su poder nunca fue real, siempre fue mi compasión, expuesta hasta que cerré la cuenta. Victoria pasó junto a nuestra madre, el rostro desencajado por una furia desesperada y horrible. «Ryan irá a prisión si se confirma la acusación de falsificación, Emily. ¿Eso es lo que quieres? ¿Destruir la vida de tu propia hermana por unas cámaras viejas y unos números en un libro de contabilidad?» Caminé hasta quedar a centímetros de la puerta, metí la mano en mi bolso y saqué 2 sobres gruesos. Los deslicé entre los barrotes y los dejé caer al suelo polvoriento a sus pies. «Dentro del primero está la orden de desalojo final de las casas de huéspedes», dije. Mi voz era fría, tan fría como la niebla matutina. Dentro del segundo sobre había una copia de la denuncia penal que Samuel presentó esa mañana por el préstamo falsificado de $4.500.000 y por el robo de mis bienes personales. Jennifer dejó escapar un gemido bajo, casi animal, y se hundió de rodillas en la grava. «¿Cómo puedes ser tan cruel?», sollozó. «¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu sangre?». La miré a los ojos, los mismos ojos que me habían visto trabajar doble turno para sostener mi propia vida, mientras ella vendía los recuerdos de mi padre para financiar un club social. «Me enseñaste que la sangre es solo otra palabra para colateral, Jennifer», dije. «Ya te concedí 28 años de misericordia. Esta mañana revisé mi inventario. No tengo existencias». Les di la espalda y caminé hacia la casa principal. Detrás de mí, escuché el clic final de la cerradura eléctrica cerrándose con firmeza. Seguían gritando, suplicando, pero ya no los oía. Ya no formaban parte del balance. Eran solo ruido en la distancia. La batalla legal terminó con la ineficacia absoluta de su control. Su casa en las afueras se vendió en subasta para restituir los fondos del fideicomiso que habían desangrado, y finalmente se hizo justicia cuando enfrentaron las consecuencias legales de su falsificación. Me encontraba en el viñedo al amanecer, mi cámara capturando la primera luz dorada sobre las uvas que mi abuelo me había dejado. Abrí mi portátil, vi un mensaje largo y desesperado de Victoria, y lo borré sin leer una sola palabra. Por fin había paz. Coloqué la lente de la cámara recuperada de mi padre en el viejo escritorio del abuelo. 2 legados, por fin a salvo y honrados.